el tema que ha desatado los demonios, como decía Morita, que es el tema de la cláusula pétrea, a lo que tiene que ver con la reelección presidencial. Sí, Es un capricho del presidente, a pesar de que él ha dicho que va a haber una cláusula que él no podrá, no tendrá alcance para él. fíjate, realmente el presidente habla de que queremos blindar la Constitución para que todo el tiempo no estemos hablando de reforma a la Constitución. Sin embargo, si nosotros observamos el artículo 124, ya ahí hay un candado que dice 2 periodos y nunca jamás. Pero nosotros modificar la cláusula pétrea, esa modificación implica que nosotros estamos condenando a las futuras generaciones a que no decidan modificar la Constitución, por ejemplo. Y nosotros no tenemos derecho a petrificar eso en esa cláusula pétrea para que en 10 o 15 o 20 años nuestros hijos, nuestros nietos, que vivirán realidades diferentes a las de nosotros, no puedan modificar la Constitución. Imagínate que, por ejemplo, dentro de 15 años, 20 años, aquí se decida, mira, yo quiero, para eliminar la reelección definitivamente, yo quiero que los periodos duren 5 años o 6 años, como pasa en otros países. Eso no se podrá. Entonces nosotros no podemos lacerar el derecho que tienen las futuras generaciones estableciendo esa cláusula para que no se reforme. Porque, digo, las constituciones son leyes que se pueden reformar de acuerdo vayan cambiando los pasos, los años y los cambios sociales. James Madison decía que las constituciones hay que modificarlas cada 25 años. Por eso yo me opongo a esta reforma en los términos que está planteada. ¿Por qué? Porque no hay justificación desde el punto de vista constitucional y jurídico que ameriten una modificación, una reforma. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano no va a ganar nada con esta reforma. No va a ganar nada el pueblo dominicano con esta reforma. Pero lo que hay hasta ahora ha sido funesto, porque si, por ejemplo, el problema interno en el PLD vino una crisis producto de eso. Danilo y Leonel, vino una reunión en Country Club, Danilo modificó única y exclusivamente para eso. Ajá. Modificó la Constitución, se religió, y en el 2019 o el 2020 quería hacer lo mismo, que llegamos a militarizar el Congreso Nacional. Usted se acuerda, claro, que el presidente Fernández junto a Abinader pues se concentraron en el Congreso a protestar para que no se modificara, incluso hasta que se produjera una llamada de un país de los Estados Unidos, la famosa llamada de Pompeo, para que no pasara eso. Entonces, ¿tú no crees que es sensato evitar todas estas cosas, todos estos males? Imagínate, por ahí no se podía transitar, no se podía legislar, el Congreso estaba cerrado prácticamente, producto de esa situación. Mira, lo que se una crisis de un partido, lo que se ha vendido, ciertamente es cierto todo lo que tú dices, pero lo que se ha vendido a la población es que queremos blindar la Constitución, pero al final lo que vamos es a desblindarla. ¿Por qué? A quitarle el candado. ¿Por qué? Porque el artículo 124 establece tan simple y llanamente que 2 periodos y una sola reelección y nunca más. No hay que ponerle la mano al artículo 268. Pero eso no ha pasado para establecer una cláusula pétrea. Porque Leonel Fernández pudo modificarla y no la modificó cuando fue presidente. Danilo lo modificó. Pero, ¿y qué pasó, por ejemplo, en el 2019 con que el propio Abinader con Leonel Fernández se manifestaron en contra de la modificación de la Constitución? Entonces, el tema de la modificación de la Constitución, siempre los pueblos podrán modificar su Constitución, hermano. Siempre. Ahora, nosotros no podemos establecer una cláusula que le limite, le lacere a las futuras generaciones el derecho de modificar una constitución para establecer no la reelección, para establecer, por ejemplo, cualquier otra cosa. Pero en otros países se vive. Porque en otros países no se habla de eso, no se toca, eso no se toca. Pero, ¿por qué? Porque en otros países hay institucionalidad que no hay en República Dominicana. Bueno, pues entonces no existe el pero candado, escúchame, es que el problema si tú quieres mejorar la institucionalidad, ajá, ¿por qué nosotros no obligamos, el presidente no obliga a los funcionarios de él a que cumplan con la Constitución y cumplan con los mandatos de una sentencia que condena al Estado? Porque si vamos a hablar, un ejemplo, si queremos hablar de institucionalidad, vamos a empezar por ahí, pero vamos a probar las 25 leyes que están ahí. Ese es el problema, hermano. Vamos a probar esas leyes que están ahí, que sí, mira, hay una ley general de víctimas, una ley de responsabilidad patrimonial, la ley de la jurisdicción contenciosa tiene 77 años.
El Código Penal, ¿cuántos años tiene? 20 y El pico. Código de Agua. O sea, hay un sinnúmero de leyes que nosotros necesitamos aprobar. ¿Para qué? Para completar el entramado y todo lo que establece la Constitución. Y después vamos a buscar una reforma. Pero vamos a hacerlo ¿cómo? Vamos a consultar al pueblo, porque es que el pueblo es soberano. El pueblo es que decide. El pueblo es que decide. Si queremos mejorar la calidad de la democracia, hay que aprobar todas las leyes que permiten que la población participe. Y hay más de 5 leyes que no se han aprobado, que tienen que ver con la participación de la ciudadanía. De eso es que se trata. Vamos a resolver eso primero y después hablamos de reforma, no al revés. Vamos a resolver eso primero y después hablamos de reforma. O sea, ¿cómo es posible? Pero está bien, pero ¿por qué la reforma levanta como tanto cuco en la oposición? Porque no es la oposición. Yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico como abogado y como ciudadano. Yo me interesa que en el país haya institucionalidad, me interesa que haya seguridad jurídica, que mejore la calidad de la democracia, ¿verdad? Pero para ello hay que cumplir con todas las leyes. Tú no puedes hablarme de una reforma que con esta reforma vamos a garantizar la supremacía de la Constitución, y los propios funcionarios de este gobierno de manera olímpica dicen que no van a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, esa garantía que vamos a hablar y esa institucionalidad que vamos a mejorar es una mentira, es una falacia. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, no sé si tú entiendes lo que estoy diciendo. Sí, está bien. O sea, tú estás pidiendo que hay cosas que son prioritarias que establecer la cláusula pétrea a lo que tiene que ver con que la modificación de la Constitución. Yo digo que no es necesaria, es inoportuna y en estos momentos no va a resolver ningún problema a la población dominicana. En estos momentos. Pero entonces, ¿cuándo sería? Entonces, ¿cuándo se podría Bueno, vamos primero a completar todas las leyes que establece la Constitución. Vamos a crear la ley de referéndum, todas las leyes que tienen que ver con mecanismos de participación ciudadana directa, y después hablamos de reforma, hermano. Vamos a hacer eso primero. Porque yo te digo una pregunta. El PRM barrió en febrero, barrió en mayo. Y si hace un referéndum también va a barrer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el temor a consultar al pueblo? Porque eso le daría, eso sí, ayudaría a robustecer la democracia, como él dice en la comunicación que envió al Senado. Al Senado. Eso sí mejoraría. Entonces, vamos a decir, eso entonces vamos a decir que es un capricho, lo de la reforma, es un capricho del presidente. Es un capricho del presidente porque él quiere dejar un legado. Pero yo le digo, señor presidente, yo no dudo de sus buenas intenciones. Ahora, si usted quiere dejar un legado, vamos a mejorar la institucionalidad. Vamos a decirle a sus funcionarios, obligarlo, o si no destituirlo, que cumplan 83 sentencias que hay de este gobierno de condena al Estado, que ellos han desacatado de manera olímpica. ¿Por qué? Porque los funcionarios se han endiosado con esa cultura trujillita que creen que son dueños del país y de las instituciones. Y los dueños del país es el pueblo dominicano. Ningún funcionario tiene derecho a desacatar una sentencia de un tribunal. Entonces sí tenemos, eso es un abuso de poder y un abuso de autoridad. Entonces sí tenemos que condenar al pueblo a seguir viendo los mismos problemas con lo que tiene que ver con Ministerio Público, y cuando cada 4 años, cuando se acercan las elecciones, de que modifiquen o no modifiquen. Debemos seguir en eso. Si nosotros, oye, mira, por ejemplo, el artículo 63.13 de la Constitución dice que ordena que hay que enseñar la Constitución en los liceos y escuelas públicas. El Colegio de Abogados sometió una acción de amparo en cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio que incluya en la modificación del currículum el tema de la enseñanza de la educación, porque nosotros hablamos de un 4%, y ¿qué pasa? Que tenemos que educar a la población en temas constitucionales, derechos humanos, para que ellos entiendan cuáles son sus deberes y sus derechos. Entonces, es una obligación del Estado educar a la población. Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, modificamos, creamos todas las leyes que requiere la Constitución para mejorar la calidad de la democracia, la institucionalidad, y vamos a hacer la consulta, porque no entiendo cuál es el problema de consultar al pueblo, porque el pueblo es soberano. Vamos a consultar al pueblo para que opine qué es lo que quiere. Estoy de acuerdo con eso. Porque es una reforma, no debe ser un capricho. En el 2010, ese proceso duró 2 años de consulta, se llevó a todas las universidades, a nivel nacional, a los clubes deportivos. ¿Y contó con la oposición? Con todo el mundo. Pero no, la oposición no era Miguel. Acuérdese, el pacto de las corbatas azules. El PRM era mayoría. En ese tiempo era PRD. Exactamente. Era mayoría. El PRD había sacado un 38%.
Sí, pero tú dices que contó, como tú estás pidiendo, que debe contar con lo de la oposición. Y En también ese tiempo, la otra parte de la sociedad que no votó. él escogió a Miguel y con él firmó el pacto. ¿Ustedes Bueno, se porque el acuerdan? PRM era la primera fuerza de la oposición. El PRD en ese tiempo. El PRD era la primera fuerza de oposición. Sí, pero él cogió, vamos a decir, como dicen, un canto del PRD No, o de la oposición. sí, pero se hizo una consulta en la población general de 2 años. De 2 años. Queremos proponer una reforma ahora con una consulta por WhatsApp pidiendo a la población. Dime, eso no es una consulta, eso no es mecanismo de participación. Vamos a hacer el referéndum. Yo estoy de acuerdo contigo. La democracia empieza, ¿tú sabes dónde? Donde le damos participación a la sociedad que se exprese. Pero yo estoy de acuerdo y que se contigo. manifieste. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese es el tema. Yo estoy de acuerdo contigo que se haga el referéndum, que se aplique como manda la Constitución del 2010. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo con tu planteamiento es que tú digas, No, que por eso estamos en democracia. pero está bien, exactamente, que tú digas que primero hay que cumplir con muchas leyes que son prioritarias y después hablar de la reforma. Entonces no vamos a hablar nunca. No, porque siempre mira, habrá problemas. si aprobamos todas esas leyes, incluyendo el Ajá. referéndum, Sí. si le aprobamos las leyes, ¿verdad? Incluyendo el referéndum, entonces hacemos referéndum. ¿La gente quiere que se modifique la Constitución? Sí, la modificamos. ¿Ya? Tan simple, no es que no la vamos a modificar. Si la gente vota mayoritariamente que se modifique y punto. Ya yo me callo porque la gente dijo ya, punto. La gente dijo que sí, que quiere que se modifique y ya. Pero entonces eso hay que aprobarlo entonces. Pero eso hay que aprobarlo. Pero ya se ayer, está partiendo que es un capricho del presidente. O sea, ya tú estás como condicionando. No Claro, no, porque tú estás diciendo que no, usted está diciendo aquí que es un capricho del presidente, pero está diciendo también que se haga el referéndum para la aprobación. La pregunta es que, mira, el presidente dijo en el 2020 que quería modificar la Constitución. Sí. En el 2022 también hizo esos intentos, no tenía mayoría. Perfecto. Y ahora también, pues, entonces, si no es un capricho, si invitando a la oposición, está bien, pero yo lo que digo es, si el presidente quiere dejar un legado, vamos a mejorar la institucionalidad en la República Dominicana. Vamos a establecer las leyes que hacen falta para que la población participe y nosotros mejoremos la calidad de la democracia. Eso es lo que estoy pidiendo, tan simple como eso, como ciudadano y como abogado. Eso es lo que yo pido. Ahora, yo estoy aquí como abogado, hablando está bien. desde el punto de vista jurídico, porque esta reforma ya pasó el aspecto jurídico. Ya esta reforma tiene más matiz político que jurídico. Pero es que siempre se contamina. Es que siempre se contamina. Yo estoy hablando aquí y mis argumentos son partiendo de la Constitución desde el punto de vista jurídico. Yo creo que eso va a ser un trabajo arduo, lo que es el tema, por el tema que envuelve, el tema de la reelección aquí es una cosa difícil. Es parecido a la aprobación del Código Penal. Yo vuelvo y te digo, me inscribo en esa tesis de que, bueno, vamos a hacerlo, a consultar al pueblo, okay. Claro. Pero no oponerse tajantemente y decir que es un capricho del presidente reformar cuando el país necesita un respiro, sobre todo cada 4 años, con esa bendita reelección, que ha sido traumático, eso ha traído muerte, eso ha traído pérdida de dinero. ¿Tú me entiendes? O sea, detener ese proceso, tú dices, coño, pero vamos a estar en lo mismo. Vamos a estar en lo mismo cada 4 años. Y si nos vamos al pasado reciente, usted sabe lo que ocurrió en el 15, usted sabe lo que ocurrió en el 19, cosas que quizá en el 65, un Congreso militarizado, esa zona estaba militarizada. Entonces, esas son cosas que hay que evitar. Estamos hablando del 2020, del 2024. Vamos a condenar a las futuras generaciones. Vladimir, pero que esto no ha sido bueno. Es que estamos hablando del 2024, de eso que estamos hablando. Perdón, del 2024. Y este gobierno prometió un cambio primero en el 2020, ¿verdad? Y ahora en el 2024 lo vamos a profundizar. Pero si no hacemos eso, pero vamos a profundizar cumpliendo con la reserva de ley, aprobando la que tiene mayoría para aprobarla, porque un préstamo, el contrato de Aerodón, se aprobó en 48 horas. ¿Por qué esas leyes no se pueden aprobar? Eso ocurría siempre, eso ha ocurrido siempre. Pero no me hable de que ocurría siempre, porque en este gobierno no debe ocurrir, porque este gobierno del cambio no debería. Eso no es una justificación. Eso no es una justificación. Yo voy a robar porque nosotros, eso no es una justificación. ¿Estamos claros? Porque dije, que el policía roba porque gana poco, eso es mentira, un ladronazo. Entonces, no podemos hablar de que lo que pasó antes, porque este gobierno, esas cosas no deben suceder, porque un gobierno del cambio, le vendimos un cambio a la población y ahora lo vamos a profundizar. Entonces, vamos real y efectivamente
a profundizarlo, ¿verdad? Aprobando las normas y estableciendo los controles institucionales que requiere el país para nosotros mejorar la institucionalidad y la calidad de la democracia y los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución. Si como dices, que la Constitución tiene un candado ya, ¿verdad? Que eso tiene un candado. ¿Por qué ha sido modificado entonces? Si eso tiene un candado. Ahí voy. Por ejemplo, si el artículo 124 dice un periodo de reelección y nunca más, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que vamos a ponerle más? Entonces, este blindaje realmente es un desblindaje. Y recuerda que nosotros no sabemos, yo vuelvo y repito, yo no dudo de las buenas intenciones del presidente. Ahora, yo no estoy seguro, ni tengo garantía de lo que va a salir de esa reforma. Fíjate que íbamos por 4 artículos, ya vamos por 10, pero la semana pasada el senador Félix Bautista dijo que al Senado llegó una comunicación que se quiere crear un senador en el exterior. Y el artículo 81 dice que hay un senador por que hay un senador por cada provincia, 32 senadores. Entonces, vamos a crear una provincia del exterior en la Constitución ahora, artículo 81, y además un senador en el exterior. O sea, pero además eso se va a discutir en la comisión. Pero que no, yo no he escuchado eso, pero está bien. Bueno, yo te digo a ti porque eso es público ya. Pero además de eso, Milagros Ortiz Bosch dijo en el 2020 que el 50+1 había que rebajarlo. Sí, ella lo dijo. Sí. ¿Y quién te dice a ti que eso no puede salir en esa reforma? Pero eso se va a estudiar. Yo espero que eso no ocurra como pero por eso entonces se va a estudiar. Eso se va a estudiar como el contrato pero se va a estudiar, ¿verdad? Pero ellos tienen mayoría para aprobarla sin el permiso de nadie. Entonces, por eso vamos a consultar al pueblo, para que el pueblo decida si quiere o no reforma. Es el tema, tan simple como eso. No veo cuál es el problema. Está bien, pero sí, se supone que las comisiones que van a estudiar, o la comisión que es bicameral, que va a estudiar esta pieza, se supone que ellos van a ver cada letra, cada párrafo que va incluido en ese proyecto y van a fijar su posición. Miren, nosotros no estamos de acuerdo con esto, con aquello. Bueno, ¿verdad? Los propios diputados están en contra. Por ejemplo, el diputado Ferreira de la Municipal ya dijo, oye lo que dijo, se quiere reducir 53 diputados. Bueno, pues entonces vamos a reducir los senadores de 32 a 22. ¿Por qué? Porque la ley de regiones establece una región para cada una 10 regiones y tiene lógica lo que él dice y estoy de acuerdo con eso. Y también vamos a reducir los gobernadores, que son 32, porque tiene lógica. Pero está bien. Lo que yo quiero decirte, hermano querido, es, o sea, no es que el proyecto se va a llevar al hemiciclo y se va a aprobar con la mayoría que tiene el PRM en estos momentos y ya sin contar con la oposición. O sea, la oposición va a estudiar el proyecto, va a decir yo no estoy de acuerdo con esto y con aquello, y bueno, y ya, y fijan su posición. Pero como él tiene mayoría, lo van a aprobar en los términos que ellos digan, punto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso pudiera ser. No, pudiera ser, no, así va a ser. Pero eso pudiera ser. Pero ya la población sabe que la oposición no estuvo de acuerdo con eso. Es que la oposición, que de hecho no va a estar de acuerdo porque la oposición lo protesta todo. Es que la oposición, bueno, pero ellos protestaban cuando estaban en la oposición. Entonces ahora la oposición es mala. No, pero espérate. Perdón. Te voy a decir una cosa. Escúchame, la oposición ahora es mala, pero antes no era mala. No, la oposición, no, porque ahora, te voy a decir una cosa, yo te voy a ser honesto, la oposición no está haciendo oposición. Porque antes, yo recuerdo que Faride llegaba documentos al Ministerio Público, Faride pedía la interpelación de funcionarios que nunca aparecieron. ¿Tú me entiendes? Faride hablaba de los préstamos y nunca no levantó la voz para ofrecer ningún préstamo. Entonces, es verdad. Iba a eliminar el barrilito. Sí. Es que una cosa es que dice la oposición cuando están en la oposición y otra cosa en el gobierno. Faride nunca levantó la voz para ponerse un préstamo y hablaba del endeudamiento. ¿Me está entendiendo cómo? Entonces, la oposición es buena cuando estamos no estamos en el poder. Pero ya cuando estoy en el poder, ya la oposición está necia y está opuesta a todo. Ese no es el tema. Pero está bien, pero es así. Yo nunca he visto que... No debe ser así. O sea, usted debe ser coherente. Si usted, como aspirante o como legislador, usted dice una cosa, cuando está en la oposición, cuando su partido llega al gobierno, usted debe ser el primero que levante esa bandera, aunque esté en contra de su partido. Eso se llama ser coherente. Sí. Eso se llama ser coherente. Sí, pero lo que le quiero decir es que usted me está hablando de la oposición, pero la oposición aquí nada más se basa en denuncias. Porque, por ejemplo, el caso de las elecciones, que nos roban las elecciones, pero nadie llevó una evidencia de ese robo, de esas violaciones al proceso electoral. Pero lo mismo que hizo el PRM. Y se fueron a la OEA. Pero lo mismo hizo el PRM en la Plaza de la Bandera. Llevó una evidencia de la Junta, el PRM, cuando se suspendió el gobierno de Danilo en febrero.
cuando suspendían las elecciones municipales. Llevó el PRM al Plaza de la Bandera una evidencia. Entonces, por favor, pero está bien, pero está bien, está bien. Lo que yo le digo es... Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Sí, sí. Ay, es difícil. Estos juristas son un lío. No. Hemos llegado a la parte final. Bueno, te agradezco. Somos hermanos, Usted ve que nosotros discutimos aquí. Esto es un debate, no estamos discutiendo. Claro. Estamos analizando. Esto es un debate desde el punto de vista jurídico sobre un tema tan interesante como es la reforma a la Constitución para garantizar la supremacía de la Constitución, la institucionalidad y la calidad de la democracia. Pero no debemos frenar ese proceso porque la gente necesita un respiro. Yo lo que he dicho es que en los términos en que está planteada la Constitución, con todas las leyes que hacen falta, no es prudente, no es viable, ni es necesaria en estos momentos. No estoy diciendo nunca. En estos momentos. Si vamos a aprobar todas esas leyes, no van a ir los años aquí. No, mentira, Valentín. Una ley se aprueba cuando el gobierno tiene interés en 48 horas y en menos. Y tú lo sabes. Con la anuencia de la oposición. Porque es que no importa, que él no tiene que... Si él quiere, por ejemplo, si quiere aprobar el referéndum, no necesita oposición, aunque la oposición se oponga, él la aprueba en 48 horas, porque tiene mayoría. Cualquier ley que el gobierno quiera aprobar ahora, puede aprobarla en 48 horas de manera expedita, aunque la oposición se oponga o no. Sí. ¿Me entendiste? Entonces, es cuando hay interés y hay voluntad política de hacer las cosas que hay que hacer. Eso es lo que ha faltado aquí, voluntad política. Hermano, un placer por acompañarnos gracias por en el programa. Este programa. Espero que me invite nueva vez para que seguir profundizando sobre estos temas. La invitación siempre estará abierta para usted. Gracias. Señores, ustedes, hasta una entrega más de su programa República Informativa.